Es un gusto saludarles. Ayer, el gobierno de la República anunció medidas en distintas direcciones para atajar el problema de la inseguridad gravísima en los centros penales a raíz de la matanza de hace unas 48 horas en el centro penitenciario femenino de Támara. Los militares vuelven al control de los centros penales, de acuerdo a las decisiones comunicados por la jefa del Estado, doña Iris Castro de Celaya. Dos expertos en seguridad, con amplia experiencia, con conocimiento y alejados también de las pasiones políticas, eso es importante, vienen hoy a ayudarnos a entender los asuntos desde el punto de vista profesional de la seguridad y de la seguridad particular de los centros penitenciarios en nuestro foro Hablemos con Hechos. Le doy la más cordial bienvenida al abogado don Carlos Padilla, criminólogo, especialista en seguridad, y al abogado Edgardo Mejía, que también es especialista en seguridad y exoficial de la policía. Señor Mejía, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Darío, muy buenos días. Muy amable por la gentileza de la convocatoria y el espacio para dirigirme a los millones de hondureños que todos los días sintonizan su programa. Le agradezco su gentileza. Abogado Padilla, es un gusto tenerle aquí también. Muy buenos días, Darío. Buenos días, Tato. Un placer de volver a verte, a pesar de los años que teníamos de no encontrarnos. Desde 1990. Pero es un gusto volver Somos a amigos vernos. desde el 90. Desde el 90 son amigos. Pensé que desde el 90 no se veía. No nos mirábamos hace años. Hace muchos Ya. años. No coincidíamos. Pues Pero- es una buena ocasión para compartir un café Por supuesto. y una buena plática. Señor Padilla, ¿qué pasó en la cárcel femenina? Bueno, en primer lugar, lamentar la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Porque eso es lo más importante en este caso, saber que estamos tratando con pérdida de vidas humanas. ¿Qué le puedo decir sobre lo que pasó? Es un hecho concurrente, repetitivo, a lo largo de la historia, por lo menos de la cual yo tengo conciencia, que ha venido sucediendo independientemente del color político o ideología que ocupe la primera magistratura del país. Sí, Porque simple y sencillamente yo concluyo que no ha habido voluntad política más allá de la capacidad posiblemente o del conocimiento que se puedan tener sobre las maneras de poder revertir o establecer políticas públicas de prevención efectivas para que este tipo de asuntos no sucedan. ¿dónde debería de manifestarse concretamente esa voluntad política que echa en falta? Bueno, en el hecho de saber que a lo largo de todo este tiempo, personas como su servidor, como el abogado Mejía y otros tantos más, hemos venido apuntando cuáles son los orígenes o las causas que derivan en este tipo de sucesos. En este caso es la facilidad con la cual se introducen armas a los centros penales, ¿verdad? Con la cual se introducen drogas y otros objetos ilícitos, y el hecho de saber que esas cosas no aparecen, Darío, ahí por arte de magia. Aparecen simple y sencillamente porque entran por la puerta de enfrente, como entra usted, como entro yo y como podría entrar él. ¿Y quiénes manejan la puerta de enfrente? La manejan los custodios penitenciarios. ¿Cómo entran los alimentos? ¿Cómo entra Correcto. el equipo? ¿Cómo entra el jabón? ¿Cómo entran todos los habituallamientos de un centro de esa naturaleza? Exactamente, no es que usted tiene la presencia de un superhéroe, por ejemplo, que pasa volando Ujú. por encima del centro penal y le, Ya, y por le, supuesto. le bota las cosas Por que, supuesto. o que por medio de teleportación o se Ujú. transmutan las cosas de adentro. No, Claro. no sucede así. Ujú. Simple y sencillamente es que no, o sea, hay una escalada de corrupción que va siendo peor cada año, cada día en este tipo de asuntos. Y lo peor del caso es que muchas veces es con el conocimiento y complicidad del director de turno. Ujú. Porque, como lo apuntaba ayer un colega suyo en otro medio de comunicación, a lo largo de todo este tiempo han visto al sistema penitenciario como un arca abierta para enriquecerse de forma ilícita, so pena de saber que esto deriva en pérdida de vidas humanas y sin ningún tipo de escrúpulo, ¿verdad? Oficial Mejía, ¿todo el sistema penitenciario está corroído? Desde el punto de vista que los menos interesados en rehabilitarse son los internos, se podría decir que sí. ¿Y a los internos los están cuidando delincuentes? No necesariamente, Darío. Lo que sucede es que no existe institucionalmente un manual que le diga a un alumno que está en la escuela penitenciaria: esta es la manera en que la cual tú vas a dejarte infiltrar. No existe un manual que diga coima 101 o soborno 110 Ujú. o infiltración 120. Eso no Ujú. existe, Darío, en ningún centro de formación uniformada en Ujú. Honduras. Cuando hombres y mujeres
mancillan su uniforme dejándose infiltrar por organizaciones criminales por dinero, generalmente, lo que están reflejando es el hogar de donde vienen, no la institución que los está supervisando. Explíqueme, ¿cómo se forman los policías penitenciarios? ¿Cuál es la formación que les da desde el minuto cero? Número uno, lo que deberíamos de tener como sistema es una malla curricular seria, emitida en países referentes en el ámbito de la administración penitenciaria y el aseguramiento de los centros de privación de libertad. Eso es lo ideal. Discúlpeme, explíqueme lo que tenemos ahora. ¿Cómo se forman? No, nosotros en materia penitenciaria, Daría, no estamos en pañales, por el contrario, nosotros en materia penitenciaria no hemos nacido. Estamos en edad embrionaria. Somos Explíqueme, ¿cómo se forman? ¿Cuáles son los requisitos? ¿A dónde está? ¿Cuánto tiempo estudian? La verdad que eso es precisamente de lo que carecemos. Nosotros no tenemos estamentos académicos ni curriculares que le digan a una persona, yo te voy a agarrar con tu secundaria ya hecha y terminada. Ajá. Yo voy a hacerte una visita socio-residencial, yo voy a verificar tus antecedentes policiales, tus antecedentes penales, voy a someterte a una prueba psicométrica, voy a someterte a pruebas académicas, ¿sí?, que te permitan después entrar a un aula de clase y someterte a un régimen académico de 1 año, porque lo que vas a cuidar son enemigos del Estado de Honduras, que no están ahí por ser niños cantores de Viena, ni miembros de un coro de una iglesia, sino que son subversivos urbanos. Y vamos a prepararte académica, física y psicológicamente para lidiar con esos enemigos del Estado. Y que instintivamente desde el minuto 1 que entran están buscando la manera de salir. Eso es instintivo. Me alegra mucho que lo comente en el inicio de su programa porque hay un fenómeno. Usted le acaba de preguntar al especialista en criminología qué fue lo que sucedió hace 48 horas. Lo que sucedió hace 48 horas, Darío, fue una demostración de desafío y de poder, porque hay un fenómeno muy interesante que este foro puede abordar el día de hoy para los millones de hondureños que sintonizan su programa. Ninguna se fugó, ¿no? Para nada. Lo que hicieron hace 48 horas esas mujeres fue decirle al Estado de Honduras, del muro perimetral hacia adentro, mando yo. Pero si tú tienes combustible, Darío, tienes personas calcinadas, tienes personas asesinadas con armas de fuego, tienes acceso a munición, a armamento y todo eso. Y me da la impresión que neutralizado los custodios también. Y reduces a la impotencia al cuerpo de guardia interno y perimetral. ¿Cómo es que no te vas de ahí? ¿Cómo es que no aprovechas todo ese desorden de incendio, tiroteo, balaceras y no te fugas? Porque la intención fue decirle al Estado de Honduras, como te repito, esta es una demostración de fuerza y esta es una demostración del desafío que me pudo dar el lujo de desarrollar. Antes de preguntarle al abogado Padilla cómo se combate eso, termine de explicarme, por favor, no de tantas vueltas. ¿Qué formación tienen los custodios? Ninguna. Hay una escuela. Entonces, ¿yo puedo ir a ser custodio a partir de mañana de un presidio? Definitivamente. Mire, soy mayor de edad. Así es. Medio sé leer y escribir. Por supuesto. Entonces me presento y ¿cuál es la formación? ¿Quién lo enseña? ¿Quién lo educa? ¿Quién lo entrena? Usted se presenta a la escuela penitenciaria y se le da una formación de un número determinado de meses. ¿Cuánto? Basado en la buena fe. ¿Cuántos meses? 4, 5, 6 meses. A partir de cero. Estos Así no es. tienen una previa formación militar, policial, de ningún tipo. En algunos casos sí, es un antecedente bastante positivo porque el hecho de que usted haya sido militar o policía le permite tener o haber recibido clases de guardia interior y de seguridad de instalaciones. ¿Cuánto gana un policía penitenciario? Ese es un punto muy importante. En algunos casos ni siquiera llegan a cumplir con la ley del salario mínimo. O sea, gana menos de 14,000 empiras. 13.520 por ahí. Menos deducciones. Sí, menos deducción. ¿Cómo se combate esa batalla permanente de un señor que está tras las rejas y que va a buscar la libertad desde el primer minuto por las buenas o por las malas? A ver, importante es acotar el hecho de que si bien de hecho no existe, como decía el abogado Mejía, el tema de clases para evitar las coimas, el soborno, etcétera, etcétera, tenemos conocimiento y supuestamente implementación de protocolos internacionales de seguridad en manejo de centros penitenciarios. Pero ahora, a ver, ¿cómo se combate el hecho de que esa persona quiera salir? En primer lugar, garantizándole una rehabilitación efectiva si es que es candidato para ella, porque para eso se supone, Darío y estimados televidentes,
que existe lo que se conoce como el módulo de diagnóstico en los centros penitenciarios. ¿Por qué se dice diagnóstico? Porque al ingresar ahí está previsto que el interno pase por una batería de pruebas psicométricas, psicológicas, psiquiátricas, de trabajo social, etcétera, Claro. etcétera, para saber qué grado de peligrosidad ostenta ese privado de libertad. Entonces, de ahí proceder a lo que se llama la clasificación penitenciaria, Sí, que lo aquí no se hace, que más bien se les da autogobierno a las células de crimen organizado, llámense maras o pandillas, dentro de los centros de privación de libertad. Más bien los módulos de diagnóstico sirven como un hotelito de lujo aquí en las penitenciarías en Honduras, donde el que tiene la plata para poder pagar un cuartito privado con ciertas comodidades, está muy bien. ¿A quién se la paga, por cierto? Al director. Al director, a los coordinadores de los módulos, etcétera. O sea, ahí se distribuye la plata, ¿verdad? Entonces, el módulo de diagnóstico no cumple en realidad su función, su finalidad principal. Aparte de eso, sumémosle el hecho de que no tenemos políticas de rehabilitación efectivas, estamos en cero completamente, no hay ni siquiera una escuela de trabajo artesanal para los que sí pasaren la batería de pruebas y se pueda decir, este sí es sujeto de rehabilitación, este no, porque tiene cualquier cantidad de desórdenes de tipo emocional, mental, etcétera. Entonces, esta persona más bien, en vez de pertenecer a estar recluido en un centro penal normal, esto pertenece a algo que Honduras no ha creado todavía, que sería tal vez un hospital psiquiátrico penitenciario, ¿verdad? O un centro de detención psiquiátrico penitenciario, que si bien es cierto, no puede decirse que la persona está en un argot popular loca, pero sí tiene brotes psicóticos bastante graves que lo pueden llevar a cometer crímenes de horrenda naturaleza o influir en otros para terminar de hacer su doctorado en la escuela de crimen, que entran por una pequeña cosita o una cosita de mediana envergadura, pero terminan en lo que terminan al final. Antes de apartarnos de este asunto concreto que le da origen al foro, que es la matanza de hace unas horas, y ampliar el foco para un análisis más general, ¿tienen ustedes una explicación de cómo entraron las armas a Támara? Sí, definitivamente, de la manera que yo se lo dije desde el inicio, de la manera como entran a todos los penales en Honduras. Porque lo que apuntábamos con el abogado Mejía, y que bien lo expuso usted, es el tema, en primer lugar, si bien es cierto que ningún hombre se corrompe ante su propia moral, ¿verdad? Pero hay circunstancias que colaboran para ello. Y si le sumamos a ello el hecho del riesgo del trabajo, de estar como custodio penitenciario, el bajo ingreso, ¿verdad? El hecho de que no existe una política de rotación, que eso es muy importante en los custodios, contribuye a que en algún momento se formen vínculos o lazos entre los internos y los custodios, ya sea de amistad, de necesidad, de coerción, de amenaza, etcétera, porque al final, Darío, ¿qué pasa? O sea, este pírrico salario con el que cuentan los custodios se viene reduciendo a una cantidad cercana a los 8,000 empiras, si no es que pasa con las deducciones, al mes, que ni siquiera llega al costo de la canasta básica en Honduras. Entonces, si a eso le ponemos encima el hecho de que por introducir un arma corta, y no digamos un arma larga como un AR-15 con el que se ejecutaron ciertas acciones en Cefas hace 3 días atrás, anda alrededor de 35-40,000 empiras solo el permitir el ingreso de un arma corta, no digamos de un arma larga, de una granada, de drogas, de cualquier cantidad de cosas que usted se puede imaginar. Entonces, pongámosle ahí el hecho de que o coopero porque tengo la necesidad económica de hacerlo y aparte soy corrupto, o porque por mi largo tiempo de permanencia ahí ya fui investigado y perfilado por parte de las células de crimen internas y me amenazan a mi familia afuera y me dicen, si no cooperas, ya sabes. ¿Eh? ¿Ese es un escenario que también se da? Claro que sí. Claro Que sí. los aplasta el miedo del crimen organizado que llega a advertirle, o me permite usted ingresar esta cosita aquí, o la paga caro con su vida o con su familia. Es correcto, así es. Ni más ni menos. Señor Mejía, ¿dónde estaban los custodios? Generalmente haciendo sus rondas diarias, pero los custodios tienen una ventaja operacional e institucional que ya ha sido mencionada en este foro, y es que las privadas de libertad en este caso tienen todo el tiempo del mundo para planificar este tipo de acciones. Y
la desventaja numérica pues es un hecho en los centros penales. Pero es posible allí, en esa cárcel que seguramente ustedes conocen Claro. muy bien, ¿es posible ahí escapar de la vigilancia? ¿No hay cámaras ahí que les hagan percibir a los custodios que hay movimiento de combustible, que hay movimientos extraños? Volvemos a ciertos temas ya abordados aquí, Darío. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para planificar esto, los custodios no, y ellos tienen una ventaja institucional por sobre los custodios y el sistema penitenciario. Ellas no tienen nada que perder. A ti te están esperando en tu casa hoy en la noche. A mí también. A ellas no. Entonces, desde el punto de vista de la operatividad de los centros penales, ¿qué puedes tú hacer ante situaciones en donde tú como ser humano no tienes nada que perder? Porque simple y sencillamente la respuesta a cualquier tipo de restricción, castigo o reacción en base a tu comportamiento anómalo va a ser: ¿y qué me vas a hacer si ya estoy privado de libertad? ¿Tiene algún significado que en medio de un estado de excepción decretado por el gobierno para la ejecución de mayor vigilancia de la policía y de una comisión interventora en los centros penales que anunciaba incluso con calendario dónde estaremos hoy escarbando para ver dónde guardan las pistolitas, se produzca una tragedia de esa magnitud en una cárcel de mujeres precisamente? Yo diría que a nivel de percepción posiblemente, pero no a nivel pragmático, porque esto es algo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo, independientemente que haya o no estado de excepción. La introducción de las armas, las muertes en los penales. Para quienes conocemos este mundo, sabemos que ese es el pan de cada día, ¿ya? Pero para la percepción de la población en general, que digan: oye, están desafiando al gobierno, quieren hacer quedar mal a la presidenta, es una conspiración, o como cualquier tipo de excusas que se han dado, o como vino y dijo la doctora Villanueva cuando recién sucedió el hecho. Es que el problema en estos centros penales es que están llenos de puros delincuentes. Hombre, ¿qué quería encontrar? Como dijo el abogado Mejía, quería encontrar niños cantores de Viena, quería encontrar payasos de circo. ¿Por qué? O sea, si la gente está privada de libertad precisamente porque tiene una conducta anómica, porque cometió un delito, porque está siendo procesado, porque ya fue sentenciado. Entonces, por ello es que el tratamiento y el abordaje que debe darse a esta problemática es desde el punto de vista científico. Y saber que si yo voy a ejecutar acciones preventivas para evitar que este tipo de hechos sucedan, no tengo que andar con bombos y platillos diciendo dónde voy a estar y qué voy a hacer. Muy bien, una vez establecido el diagnóstico de un auténtico desastre en nuestro sistema penitenciario, quiero recoger después de una breve pausa sus opiniones sobre las decisiones que el gobierno ha anunciado. Hay una lista de anuncios que se comprenden en el comunicado de la Casa Presidencial de ayer. Voy a planteárselas para escuchar sus acertados comentarios, si les parece. Perfecto. Buen provecho con su Gracias. cafecito mientras vamos a una pausa de un par de minutos nada más. Señores Padilla y Mejía, ustedes están aquí para que nos den algunas explicaciones de tipo técnico, profesional, desde el punto de vista de la seguridad integral, para que podamos entender todos los hondureños qué es lo que ha pasado y cómo se pueden acometer soluciones al asunto. No para que me estén dando explicaciones que ya hemos escuchado en otros ámbitos de que esto es un acto de venganza de los 12 años de narcodictadura, que esta es una reacción de conspiración contra el gobierno, que este es un chantaje. ¿Cuál es la otra palabra de moda? Boicot. Sabotaje. Sabotaje, que es un sabotaje de las oligarquías de la ultraderecha, de Tiburcio Carías, de Ronald Reagan y de Silvio Berlusconi, que en paz descanse. No, es decir, más allá de ese discursito, ¿qué es lo que pasa ahí? A menos que ustedes compartan esa idea. Ustedes descartan que se trate de una mega conspiración de grupos políticos o de adversarios del gobierno, ¿no? Es lo que pasa, Darío, es que si lo ponemos en ese punto de vista, aquí ya no estamos viviendo en Honduras, vivimos en Conspiralandia. Porque aquí, si usted habla de crisis en seguridad, hay conspiración. Si habla de crisis energética, hay conspiración. Si habla de crisis alimentaria, hay conspiración. Si falta el agua en la parte donde se está muriendo el ganado, hay conspiración del fenómeno del Niño también. Ya.
Entonces, por Y Dios. tenemos también conspiración del reloj que está corriendo demasiado rápido y También. quiero preguntarles muchas cosas. Vamos al comunicado del gobierno. Entre las decisiones anunciadas por el gobierno ayer están las siguientes. Número 1, que se juramentó a un nuevo secretario de Seguridad. Ya les pediré opiniones sobre ello. Número 2, se anuncia que se disuelve la Junta Interventora de los Presidios, que son cesados en sus cargos los miembros de la Junta Interventora. Número 3, que el estado de excepción se ampliará a otras áreas y zonas del territorio nacional. No entiendo los alcances de eso. Número 4, que en un plan conjunto, como manda la Constitución, las Fuerzas Armadas asumen la seguridad en los presidios. ¿Qué les parece? A ver, en primer lugar, sobre el tema de la juramentación del nuevo secretario y nombramiento de nuevos directores de la policía. Yo tengo un alto respeto y un alto criterio por la capacidad del doctor Gustavo Sánchez. Efectivamente, considero que él tiene la capacidad de asumir el reto. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la remoción del general Savillón porque me parece que él directamente nada tuvo que ver con el asunto que sucedió en Cefas. Es más, dentro de sus funciones no está el hecho de la vigilancia y control de los centros penitenciarios porque para ello existe y tenemos un Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, que es un ¿por qué lo órgano echaron concentrado. ahora? Para mi juicio es porque este fue un hecho conveniente para librarse de un estorbo inconveniente. Así de sencillo. Explíquemelo en otras palabras. A ver, si yo quiero buscar un chivo expiatorio ante un desastre de tal magnitud y veo una persona que me estorba, que yo ya había anunciado desde que implementé o antes de implementar el estado de excepción, que le daba 72 horas para que me diera respuestas, ya se notaba el malestar del aparato ¿Quién estatal. le estorba a quién? En este caso, recordemos, Darío, que para nadie es un secreto que el general Savillón fue nombrado en su cargo bajo recomendaciones del gobierno de los Estados Unidos para garantizar el tema de las extradiciones, ¿verdad? Y ahora que ya se dieron las extradiciones pesadas, que estaban en vista, como la de Juan Orlando Hernández, y se sabe que hay personajes que pronto, si no es que ya han sido pedidos, serán pedidos y habrá que procesarlos y habrá que capturarlos, que son afines al partido de gobierno, esto no les interesa y no les conviene. Entonces hay que liderarse de ese estorbo inconveniente, bajo el parámetro de un desastre conveniente, para armar todo el esquema, ¿verdad? Pero bueno, el tema de las Fuerzas Armadas es la única carta local que le queda al Estado para poder controlar más allá del discurso de campaña de los militares a sus cuarteles, ¿verdad? Pero regresan al mando de los penales. Entonces, ¿qué le puedo decir? Ante los hechos, lo que tenemos es eso, ¿verdad? Abogado Mejía, Dígame. ¿los militares es la única herramienta que tienen a mano ahora para sacar las castañas del fuego? Definitivamente e históricamente han sido la única herramienta que han tenido. Los militares han sido los borradores de las pifias y las falencias de los políticos de los últimos 32 años de vida democrática. Y este es un escenario que lo prueba. Tenemos a una presidenta que dijo hace 18 meses que debían volver a sus cuarteles y ahora le dice, vengan, agarren esta papa caliente. Entonces eso ya es historia comprobada. Las Fuerzas Armadas de Honduras son un bastión que toda la vida han sabido responderle y poner la cara ante las decisiones políticas. ¿La Junta Interventora fracasó? Sí, es que, Darío, tú no puedes llegar a un escenario donde hay subversivos urbanos con brillante armadura. No estás en posición de jugar con las mismas reglas. Lo que hay ahí adentro son, como te decía, enemigos de la sociedad hondureña y tú quieres llegar con la mejor de las voluntades como interventora a decir, miren, yo voy a investigar aquí, yo voy a normalizar esto, yo voy a dinamizar esto, pero lo voy a hacer amparado en convenciones internacionales. No, y lo que está ahí es un enemigo del Estado. ¿Cuál era la mano dura que anunció la presidenta cuando organizó la Junta Nominadora? No tengo la menor idea. Porque hace 72 horas se comprobó de que No había tal mano dura. La otra cosa que extraño bastante es el lenguaje que se usó desde la Junta Nominadora en las primeras semanas de su funcionamiento. Se les hizo un llamado por la televisión a los muchachos, por usar un término genérico, que por favor dejaran sus armas en los patios en una hora en que estuvieran dando su vueltecita por ahí
por el área de recreo, hágame el favorcito de dejar por ahí su pistolita y... Tenga la gentileza. Tenga la gentileza, sí, esa es la redacción correcta. Tenga la gentileza de dejarme ahí, por favor, su pistolita. Esa, yo que no conozco en lo absoluto de seguridad como ustedes, me parece que no es el camino apropiado para el tratamiento de unos señores que están en ese combate permanente por traspasar los barrotes. ¿Qué me dice usted, señor Padilla? A ver, en primer lugar hay que recordar que en todo centro de reclusión existen horarios, según los protocolos, donde se cae en el estado de un encierro, ¿no? Donde se pone llave a los módulos y todo el mundo queda en sus celdas. Entonces, si yo quiero efectuar un tipo de acción como esta, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aprovechar el tiempo de encierro en el que están y hacer lo que se conoce popularmente como un madrugón, sin necesidad de avisarle. O sea, vamos a trabajar en base a lo que usted necesita saber si va a ser un peón operativo dentro de esta acción. Sí. Y el planeamiento y la estructuración de todo el hecho se va a manejar en un círculo cerrado, que solo lo van a conocer 3 o 4 personas cuando mucho, y se le va a dar a usted la información que necesita saber para que no filtre más allá de lo necesario. Simplemente se le dice, proceda. Proceda y vamos a ir celda por celda, módulo por módulo, sin necesidad de quitarle la llave a los otros módulos, para que todo el mundo quede, ¿a qué hora es algo, verdad? Y se va haciendo la requisa en módulo por módulo y decomisando lo que haya que decomisar, se vuelve a encerrar y se acabó el asunto. Pero si yo comienzo a decir, óigame, hágame el favor, entrégueme la pistola, o voy a ir diciendo por la televisión, mañana voy a ejecutar un operativo donde voy a entrar a su casa y le voy a ir a quitar las cositas. Entonces... De acuerdo a su experiencia, abogado, ¿se puede tener esa mano dura, entendámosla de la mejor manera posible, esa mano dura en el tratamiento de los privados de libertad y el equilibrio con el respeto a sus derechos humanos? Claro que sí, porque el hecho de efectuar una requisa dentro de un centro de reclusión no es en ningún momento violatorio de ninguna garantía de derechos humanos. Lo que podría ser es, si existe uso excesivo de la fuerza, en el hecho de golpear personas, de implementar uso de armas de fuego dentro del penal para repeler acciones más allá de lo que sea necesario, en ese caso sí estamos cayendo en violaciones. La decisión en el acápite número 5 del comunicado del gobierno dice que la Policía Militar del Orden Público asume a partir del 1 de julio del presente año la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país por un periodo de un año, en el cual, escuchen la tarea que les es encomendada, debe reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de los centros penales, en cumplimiento con la ley del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Esa es la solución? Definitivamente es un comienzo bastante positivo, cargado de buena fe. Y la buena fe es solamente una herramienta, basado en el hecho de que a quien vas a ir a cuidar, Darío, como custodio, esas personas que no tienen la más mínima voluntad de rehabilitarse. Dice el número 6 que el gobierno solicita al Poder Judicial, de acuerdo a los procedimientos, conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a las mujeres que se encuentran en la cárcel femenina que no están condenadas. ¿Cuántas de ellas no están condenadas? Mire, se hablaba al inicio de entre un 8 a 10% nada más que habían sido sentenciadas. O sea, es decir, que el 90% estaban en calidad de procesadas. ¿En esa condición estarían algunas de las víctimas mortales? Definitivamente. ¡Qué horror! En el número 7 se ordena a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales. ¿Qué es esto? Bueno, es un aislamiento de lo que se considera un factor de alto riesgo para que se mezcle con el resto de la población. Es un inicio, como decía el abogado Mejía, de buena fe de lo que podría entenderse como una clasificación penitenciaria. ¿Y esa Isla del Cisne tiene condiciones? ¿Hay una prisión ahí? ¿Hay un edificio ahí? Que yo sepa, no. Eso se tiene que construir. Lo van a construir. Es una excelente oportunidad para que especialistas en diseño penitenciario hagan su trabajo. Entonces, cuando se dice habilitar las Islas del Cisne como granja penal, es construir allí un centro penal. Sería un Alcatraz hondureño, básicamente.
Eso lo que va a permitir, Darío, es un filtro social y operacional en donde usted le diga, bueno, estamos en una isla. Si algo aparece aquí, no fue la visita. Es un filtro del 50% del escenario. A ver, ¿y ese no es un escenario turístico? No, Darío, porque la verdad es que ahí No. ahí no hay infraestructura. Lo que hay ahí... Gente que llega durante el día a tomarse una fotito y se museo, regresa por la tarde. La verdad es que museo, lo que existe ahí más que todo son estaciones meteorológicas de países interesados en la observación del cambio climático. ¿Es el lugar adecuado para hacer un proyecto de ese tipo? Definitivamente. Sí. Porque usted le quita el 50% de la carga que en este momento tiene el ir y venir del tema de la infiltración. Usted dice, bueno, aquí no hay nadie, solo hay custodios y privados de libertad. Y Aquí la visita... Y cuando mencionan cabecillas de organizaciones criminales, ¿de cuánta población estamos hablando? 4.000 personas. Por ahí, más o menos. 4.000 personas. 4.000 personas. 4.000, de los 21.000, más o menos, 4.000 personas. Se suspenden todos los actos festivos que se habían programado para el 28 de junio en el aniversario del golpe de Estado y solo se desarrollarán los actos conmemorativos en honor a la vida. Ok, 9. Se decreta 3 días de duelo. Muy bien. El número 10. Se ordena a todas las instituciones izar el pabellón nacional a media asta. ¿Hay algún apunte más? Después del 10, creo que no. No hay nada más. ¿Esas decisiones del gobierno van a resolver el asunto, abogado Padilla? Pues esperaríamos que sea un comienzo efectivo, aunque yo he sido siempre proclive, y lo voy a repetir, a recomendar el tema de el por qué Honduras, sabiendo cuáles han sido los factores de riesgo que derivan en este tipo de sucesos trágicos, ¿por qué no hemos optado por la opción de tercerizar con corporaciones de seguridad extranjera la seguridad de los centros penales? Porque son gente que no tiene arraigo en el territorio nacional, por ende no está sujeto a amenazas de su círculo familiar. Privatizarlos. Sí, tercerizarlos. Y ya hay experiencias en otros países donde ha funcionado, que se le ha dado específicamente a corporaciones de seguridad israelitas, por ejemplo, y han funcionado súper bien, porque ellos se encargan en primer lugar de diagnosticar cada uno de los centros y saber cuánto es el máximo de su capacidad operativa dentro de una bandera amarilla, no roja, y decir, señores del sistema judicial, hasta aquí yo acepto población, más allá de esto ya no, ¿verdad? Porque no tengo capacidad de control, pero yo con esta población garantizo seguridad, garantizo alimentación, garantizo gobierno de este centro penal. El 11 de mayo de este año estuvo en este salón el secretario de Seguridad, en ese momento el general Ramón Savillón. Él tenía un enfoque bastante global sobre la problemática que generaba la inseguridad. Tengo aquí 2 minutos de lo que me dijo esa mañana. ¿Por qué estamos tan ensangrentados? Le decía antes de que comenzáramos un preámbulo, que la parte criminológica de qué debe tratarse y organizarse como tal. Esa es la parte preventiva del delito, o sea, las causas que generan el delito. Les menciono y vamos a interactuar. La pobreza extrema será causa de policía o causa estructural del Estado de Honduras. Es extracto. Entonces viene la justicia social. Yo le apuntaba. Por eso el policía está actuando en un marco muy, muy ponderado, respetando la dignidad y los derechos del ser humano. ¿Por qué? Porque no le han sido subsanados. Por ejemplo, seguridad alimentaria. Es la primera de la seguridad humana. Ese es el concepto mayor. Entonces, esa justicia social, trabajo, vivienda, tierras, educación, todo, etcétera, etcétera. Protección social, Protección social, servicios básicos, salud. Eso, entonces, si un policía, imagínense una persona que carezca de esos elementos y venga y reprima por un delito bagatela porque está reclamando que no tiene que comer. Digo yo, le pregunto, ¿sería justo que yo lo tome violentamente y lo reprime y lo presa la ley? ¿Qué va a hacer? Si van bien, están alegres de llevar a un centro penal, porque ahí tienen comida. Y ahí se va a reproducir el delito. Entonces, no es. Entonces, el Estado tiene que tener una política criminal, criminológicamente hablando, preventiva, y también la política criminal del Estado
Me refiero a la represión del delito que lo conformamos policía, fiscalía y poder judicial, entre otros, y poder que sean consecuentes ambas caras. Estoy de acuerdo con todas las Ambas causales que caras. usted está Sí, mencionando, sí. pero esa no es una justificación para que ustedes se crucen de brazos y dejen que este pueblo se muera todos los días en las cifras en que estamos muriendo. Correcto. Y todos, es una deuda que tenemos histórica, todos. Abogado Padilla, ¿es correcto el enfoque que tenía el exministro? Sí, es correcto, es un tema para un debate largo y bastante ácido, Darío. Porque definitivamente si yo como Estado no doy las garantías mínimas para establecer un parámetro de dignidad humana coherente, entonces puedo esperar cualquier resultado, porque el ser humano es biopsicosocial. O sea, está la parte psicológica, la parte de vida y la parte de interacción social, que si yo no cuento con esos elementos que estaba estableciendo el general Savillón, de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, de seguridad jurídica, de seguridad personal, etcétera, eso deriva en violencia. ¿Y qué es lo que sucede? Yo le voy a traer a colación rápidamente un parámetro bien fácil de analizar. Si yo tengo, por un lado, el índice de percepción de corrupción, eso no es ningún secreto, eso lo puede encontrar en las redes, porque es un estudio que se hace año con año. Y pongo a la par el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de determinado territorio, están paralelamente puestos, que a mayor índice de percepción de corrupción, hay mayor cantidad de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué me quiere decir eso si yo cruzo esos dos ejes? El hecho de que el principal generador de violencia social es la corrupción avalada por el Estado. Porque todo ese dinero que se deja de percibir por actos de corrupción debería ser destinado a reforzar esas garantías de dignidad humana que establece la Constitución y los tratados internacionales. Lo entiendo bien. Y cuando usted establece esos dos pilares así y dice más corrupción, más delincuencia y los cruza así, al formar esa X con sus brazos, ¿qué quiere decirme? Que precisamente es el Estado el generador. Ya. ¿Eh? Muy bien. Me quedo con esa explicación. Una pausa, la última del programa. ¿Qué se debe hacer con la seguridad integral del pueblo de Honduras que tiene unos matices de fracaso casi total? Bueno, es que hay que establecer para comenzar lo que en Honduras siempre ha faltado, políticas públicas, que no sean para el lucro y beneficio del gobierno de turno, sino que sean una visión de Estado. Ok, entonces, agréguele por favor deberes al gobierno y a la sociedad hondureña más allá de estos cambios de juramentar un señor para que sea el nuevo ministro, juramentar otro señor para que sea el nuevo jefe de la policía, juramentar otro señor para que manejen los presidios, etcétera, etcétera. Además de esos cambios de personas a las cuales se les encomiendan las tareas, ¿qué tareas debe hacer el gobierno? A ver, estos son apagafuegos en medio de una crisis para medio paliar la percepción de lo que está ocurriendo y lo que usted bien apuntaba. Pero si queremos en realidad efectividad a mediano y largo plazo, tenemos que establecer por medio de personas capacitadas en las materias debidas, políticas, para que sean efectivas y comiencen dentro posiblemente 5 años o más a mejorar las condiciones de esas garantías constitucionales que hablábamos inherentes a la dignidad humana. Tenemos que hacer un combate frontal a la corrupción, cosa que este gobierno ya perdió con la renuncia de Edmundo Orellana, ya perdió esa carta de presentación que tenía. Vaya usted a saber por qué al final se fue. Entonces, tenemos que comenzar a estructurar políticas no solamente desde el ámbito de la represión, como apuntaba el general Savillón, sino desde el ámbito de la prevención, porque la política pública está construida sobre un eje cartesiano. Usted dice, poder, población, represión, prevención. Entonces tienen que estar en el justo medio, que se pueden mover para un lado o para otro, dependiendo de las circunstancias, pero no solamente centrarse en el tema represivo, porque eso es apagafuegos. Abogado Padilla, usted es la persona indicada para preguntarle esto. ¿Por qué una persona se hace criminal? Bueno, hay dos circunstancias, y ese es un debate bastante agrio que lo manejaron entre Hobbes y Rousseau en su momento. Es el hecho de determinar si una persona nace mala o se hace mala.
Y hay de las dos. Hay unas que ya nacen con serios desequilibrios emocionales y mentales, proclives a la comisión de delitos. Hay otras que el ambiente y las circunstancias los tornan esperando la oportunidad. El ambiente de corrupción, subdesarrollo, injusticia, falta de acceso a un montón de derechos, ¿es fermento para la delincuencia, para la criminalidad, por ejemplo, el escenario de Honduras? Definitivamente, y es el principal caldo de cultivo para el reclutamiento de nuevos adeptos de las maras y pandillas. El hecho de decirle, mira, le dicen a un joven, yo te voy a garantizar y te voy a dar todo eso que el Estado te ha negado, todo eso que la sociedad te ha negado. Yo te voy a dar seguridad, aquí te vamos a proteger. Yo te voy a dar comida, te voy a dar protagonismo, te voy a dar armas para que te defendas, para que te bordes y puedas establecer una venganza contra todo eso que te han hecho. Yo te voy a garantizar eso, pero vos me vas a servir como soldado. Vas a obedecer lo que yo te digo y vas a ser fiel a esta organización hasta dar tu vida por ella, ¿verdad? Sin necesidad de ninguna limitante. ¿Es atinado el nombramiento de don Gustavo Sánchez como ministro de Seguridad? Sí, a diferencia de los directores de la policía que en algún momento tuvimos en Honduras, no es un empresario, no es el dueño de una empresa transportadora de valores, no es socio de un canal de televisión. Es el único hondureño en la policía que ha escrito sobre el fenómeno de las maras en Honduras en su tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué espera de él? Que la ecuación de la policía, que en este momento es el 33%, se torne más transparente, más efectivo y más eficaz. ¿Qué necesita para lograrlo? Que el otro 66%, que es la Fiscalía y el Poder Judicial, hagan su trabajo y que en foros como este, en donde se analiza semanalmente la casuística y el proceder de la policía, también hayan herramientas de monitoreo y le digan, como dijo la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad el día de hoy, hoy se realizaron 15 allanamientos en donde se aseguraron bienes, se detuvieron personas, se decomisó droga, armas. De estos 15 allanamientos que la semana pasada sucedieron, ¿cuántos expedientes se abrieron en la Fiscalía del Estado? ¿Cuántas sentencias produjeron estos expedientes? Es que el trabajo de la policía, Darío, solo es el 33% de la ecuación. Correcto. ¿Confía usted en que el señor Sánchez tenga el talento, la fuerza, la voluntad política y el respaldo de quienes están sobre él para poder pararse y poner orden dentro de su casa para salir a la calle a combatir a los malhechores? Los primeros dos factores que usted estableció, no me queda lugar a duda. Que tenga el respaldo para ejecutarlos, eso es lo que está por verse. ¿Verdad? Porque yo sí sé, y como le dije, confío y respeto su criterio y confío en su capacidad. Lo conozco, he platicado con él. Casualmente, a mí me tocó en algún momento presidir la comisión especial que conformó el Colegio de Abogados para la investigación de casos pendientes de muerte de abogados en Honduras. Y tuvimos varias reuniones con el exministro y con él como director de la policía. Intercambiamos opiniones y un montón de factores que me hicieron percibir lo que hoy percibo, que es un hombre con mucha capacidad y un criterio muy acertado sobre la problemática de la violencia en Honduras. ¿Quiénes son los nuevos jefes de la policía? Don Wilmer Torres Savera es un oficial graduado de la Academia Nacional de Policía en 1992, que fue hasta vocero de la policía. Y mi general López Roches es compañero de promoción de él. Y Aguilar también. Y mi general Aguilar Godoy es el director de la policía. Es el hombre que más sabe sobre seguridad informática en la policía. Es un hombre que allá por el año 2001 ya daba clases sobre seguridad informática. ¿Qué nos garantiza eso? Es un intelectual, es un abogado y por supuesto es un hombre que tiene una trayectoria desde 1992 que se graduó de la Academia Nacional de Policía de transparencia, eficacia y eficiencia. Abogado Padilla, ¿es una buena herramienta el estado de excepción? ¿Ha dado resultados? Pues la verdad yo considero que no, o sea, de hecho no hay necesidad de establecer estados de excepción si tenemos políticas efectivas de prevención. ¿Ah? Sí, pero no las tenemos, señor. Bueno, o sea, pero igual, o sea, el estado de excepción no está dando garantías de ningún tipo, porque o sea, ya en la policía, los órganos de inteligencia del Estado, de seguridad, conexos, han manejado por años
lo que se conoce como el mapa caliente de las ciudades, donde se sabe qué sectores controla la Pandilla 18, qué sectores controla la Mara Salvatrucha, qué sectores controla determinado célula, ¿no? Entonces, si tenemos ese conocimiento de inteligencia, ¿por qué no establecer controles preventivos? Comenzar a hacer ataques como, te traigo a colación, como lo hacía el gobierno de Maduro, por ejemplo. Hacía los madrugones. Amanecían a las 5:30 de la mañana porque el Código Procesal le dice que antes de las 6 Es no imposible. se pueden ejecutar. ¿Ah? Pero Eso es lo que permite el estado de excepción. Correcto. Entonces yo estoy a las... si se pone un paréntesis en esa garantía, pues digamos que está bien. Pero por el hecho del resto de controles que se supone que debieron haber comenzado a dar resultados con este estado de excepción, no están siendo efectivos porque la extorsión continúa, las muertes violentas continúan, los femicidios continúan, el tráfico de drogas continúa. Entonces, ¿qué resultado objetivo estamos obteniendo? Ese es el punto. Y como en algún momento dijeron las autoridades operativas de la Secretaría de Seguridad, y creo que lo estableció el general Savillón, no habían contado con la parte importante para que esto dé resultados, que es la parte financiera. Entonces, de nada sirve que en Honduras pretendamos inventar el agua caliente con leyes, con estados de excepción, etcétera, si no consideramos los 3 factores de viabilidad que deben tenerse: legal, social y financiera. En la parte legal, la tercera pata de esta mesa es la Fiscalía del Ministerio Público. Es correcto. ¿Están abiertas las puertas para que se vayan a proponer candidatos porque está la Junta Proponente trabajando contra el reloj para elegir un nuevo fiscal? ¿Qué espera usted como abogado, como estudioso de la conducta social de la elección del nuevo fiscal? Pues es que esperaría que sea una persona proactiva en primer lugar, con un alto sentido de valentía, sin compromisos políticos y que tenga la facultad de actuar sin el miedo a ninguna repercusión de carácter político. Nos quedamos sin tiempo. Déjeme, por favor, doctor Mejía, una reflexión para Honduras encapsulada en un tuit. Si usted fuera hoy el responsable de la seguridad para que duerman bien 10 millones de personas, con todo el panorama que tenemos, con las deficiencias que hemos arrastrado, con la crisis, con todo el paisaje que usted conoce mejor que nosotros, ¿qué haría? Yo profundizaría en la enseñanza de la escala de valores y éticos que los uniformados que velan por ese sueño deben tener, basados en el compromiso y en el espíritu de sacrificio para una sociedad sedienta de seguridad y prevención. ¿Usted qué aconseja, abogado? Pues iríamos acompañados en la misma línea, que hay que retornar a los valores que a generaciones como la suya y la mía nos enseñó nuestros padres, nos enseñó nuestras escuelas. Establecer la importancia de los organismos de control social informal, que es en primer lugar la familia. En Honduras está desintegrada. Está desintegrada la familia y eso contribuye muchísimo a que todo este factor de violencia y criminalidad se dé. Debemos restablecer la importancia de las iglesias, independientemente del credo que profesen o hacia dónde vayan orientados, pero hay que darles el justo medio y sobre todo, también importantísimo, los medios de comunicación tienen que jugar un papel muy importante. ¿Por qué va sin calcetines, abogado? Pues es parte de la costumbre de toda la vida, desde hace muchos años. ¿De toda la vida? No, hace bastante tiempo Hombre, atrás. lo felicito. Qué comodidad la suya. Cuando me toca ir a los tribunales... Hombre, pero para unos zapatos italianos así como los que lleva vale la pena, porque se lucen mejor, ¿verdad? Bastante bien, sí, es correcto. Lo felicito. Muchas gracias. Así quisiera ser yo cuando sea grande. Vamos a ver entonces. Gracias, le agradezco mucho la gentileza de compartir con nosotros. Aprecio mucho sus valoraciones y nos ayudan a entender todo este enredo que tenemos en esta sociedad a la que le deseamos lo mejor. Abogado Padilla, muchas gracias y muchos éxitos siempre. A usted por la invitación. Abogado Mejía, muchas gracias. Siempre es un gusto escucharlo. Muchísimas gracias por la gentileza del espacio y la oportunidad para dirigirme a los millones de hondureños que todos los días sintonizamos su programa diario. Encantado. Muchísimas gracias. A todos gracias. Adiós.